Ya, ¿cómo están? Estamos en el capítulo 4 de la segunda temporada 2026 del podcast de hipertrofia. Como siempre, o casi siempre, nos acompaña nuestro investigador amateur semiprofesional, Jan. ¿Cómo está, Jan? Todo bien, Felipe, ¿qué tal tú? Aquí estamos bien. Yo no digo amateur semiprofesional por tirarlo para abajo, pero como todavía no están las credenciales, todavía no hemos hecho una investigación publicada, no nos podemos llamar investigadores profesionales aún. Así que somos por ahora investigadores amateur, hasta que publiquemos nuestro primer artículo. El podcast de hoy va a ser sobre la intensidad. Yo ya tengo unos videos ahí en TikTok que pueden ver explicando algunas confusiones sobre lo que se llama intensidad. En relación a esto, vamos a hablar sobre la cercanía al fallo y vamos a hablar un poquito de cómo funciona la tensión mecánica para que entiendan el porqué de la intensidad y la cercanía al fallo, por qué sí, por qué no, etcétera. ¿Alguna introducción que quiera hacer, Ian? Pues bueno, eh, me gustaría hacer la introducción de, en este caso, la definición de intensidad, porque sabemos que, al menos a nivel de literatura de evidencia científica, muchas veces se menciona la intensidad como podría ser como la carga manejada, pero, o sea, la carga total. Pero también está últimamente esta definición que me parece mucho más adecuada para el contexto del entrenamiento, que sería de la cercanía al fallo, por ejemplo. Pero es muy importante aclarar a qué nos referimos con intensidad. Claro, lo que tienen que tomar en cuenta es que intensidad tiene un significado general y es como la cantidad de esfuerzo que nosotros aplicamos en alguna acción. Entonces va a depender la disciplina en la cual nosotros a la cual nos estemos refiriendo, en lo que va a tener significancia o no la palabra intensidad. Cuando hablamos de trabajo aeróbico, se dice intensidad a la capacidad aeróbica a la cual estamos nosotros accediendo, que se puede medir por pulsaciones, por VO2 max, por MET consumido, etcétera, etcétera. A más VO2 max, a más pulsaciones estamos llegando en una actividad por minuto, mayor es la intensidad aeróbica. Cuando hablamos de fuerza, la intensidad es un porcentaje de nuestra fuerza máxima en un ejercicio en particular, que viene a ser el RM. 80 RM, 80% del RM, 95% del RM, y ahí estamos hablando de la intensidad en cuanto a la fuerza. Y como la hipertrofia ha rondado alrededor de la cercanía al fallo, o sea, se dice, hasta yo como spoiler voy a anticipar, se maldice que para que exista hipertrofia tiene que haber una cercanía al fallo, una alta cercanía al fallo. Entonces la intensidad en cuanto a la hipertrofia se asocia a la cercanía al fallo. Más intenso es más cercano al fallo, o sea, menos RIR. Menos intenso es menos cercano al fallo, un RIR más amplio. Y esa es la definición que vamos a estar utilizando en este capítulo de intensidad, la cercanía al fallo. Pero tiene que quedar claro que en la literatura, por lo menos la literatura de hace 5 años atrás, van a encontrar todas las, toda la significancia de intensidad en el porcentaje del RM, ¿ya? Y que les venga a decir que no es así, nunca ha leído un estudio. O sea, no tiene idea de lo que dice la literatura científica si les viene a decir que no, que la intensidad no es el porcentaje de la carga. Eso ha sido la intensidad cuando se habla de fuerza durante décadas en cuanto a la literatura. Así que para que tengan claro, para que se entienda los conceptos, hay que conocerlos. Ya, con respecto a eso, Ian, cuál es el consenso, no general diría yo, pero el consenso que más se utiliza, por lo menos en redes sociales, sobre la necesidad de intensidad en cuanto al trabajo de hipertrofia, conducente a hipertrofia?
Ok, se dice bastante que sí o sí la intensidad del entrenamiento para producir hipertrofia a nivel de cercanía al fallo tiene que ser muy, muy cerca del fallo. Hablamos de por lo menos una, dos repeticiones cuando mucho cerca del fallo o preferiblemente ir al fallo. Y bajo esa premisa, que si tú no vas con esa cercanía al fallo, estarías perdiendo mucho estímulo. Bajo esa premisa, claramente. Porque aquí vamos a hablar sobre el por qué esto no puede ser así y sobre cómo, si bien la cercanía al fallo es importante, porque claro, no nos malentiendan, no es que estamos diciendo que no importa, pero no como se los ponen en muchos lados, de que si no entrenas justo antes del fallo, entonces el estímulo de la serie es casi nulo. Eso sería algo falso, tanto a nivel de evidencia científica como práctica. Y aquí es donde tenemos que nosotros separar un concepto que no se usaba mucho antes, por lo menos yo no lo vi en mucha literatura anterior al 2024-2025, que es diferenciar lo que es eficiente para hipertrofia y lo que es eficaz para hipertrofia. Eficaz es conseguir el objetivo, que en este caso es la hipertrofia, o sea, todo lo que produce hipertrofia es eficaz para hipertrofia. Ahora, eficiente es cuál es la mejor relación, eh, y ahí ya entran más variables. Si nosotros estamos hablando hipertrofia tiempo, si estamos hablando hipertrofia esfuerzo, si estamos hablando hipertrofia fatiga, dependiendo la variable con la que nosotros estemos ahí anexándonos, es lo que va a ser más o menos eficiente en ese contexto. Y eso yo lo vi realmente en estudios desde Pelan. No sé si antes se habla de eficiencia como el grado de, como un alto grado de hipertrofia con menor número de series, por decirlo así. Si nosotros anexamos la eficiencia a la cantidad de series que tenemos que realizar. Creo que no. No, no recuerdo algo de eso o que se mencione muy frecuentemente. Sí, creo que no. Entonces, yo estaba haciendo esa distinción bien clara en varios videos. Y hay gente que no la entiende. Hay gente que no la entiende aunque uno la ponga con manzana, que hay algo que puede ser eficaz y no eficiente, pero no por no ser eficiente deja de ser eficaz. Y ahí también entra el concepto de maximizar algo, eso sí que yo encuentro que lo entienden muy poco, la diferencia entre maximizar algo y que algo sea eficiente. O sea, cualquier cosa que yo haga que me dé más, está maximizando lo que yo hago que me dé menos, aunque sea uno. O sea, 1.000.000, 0,0000000,00001, ¿ya? Es más que 1.000.000. Punto. Y si yo tengo que decir cuál es máximo, va a ser el millón coma cero 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 uno. Eso es máximo. O sea, si a mí me dicen que, que yo si hago 50 series voy a tener 10,1 unidades de hipertrofia, y si hago dos series voy a tener 10, las 50 series van a seguir siendo máximo. Van a seguir maximizando la hipertrofia porque me dan más que dos. Independiente que, oye, pero tenéis que pasar 4 horas en el gimnasio, vaya a quedar muy fatigado, no importa. Me da más hipertrofia que dos series porque me da 0,1 más. Entonces, ese es el protocolo que maximiza la hipertrofia para mí. Y ahí ya no hablamos de, no, es que vaya a quedar muy cansado, no importa eso. Estamos hablando de maximizar la hipertrofia en ese caso. Entonces, ahí nosotros tenemos que separar lo que es maximizar, lo que es eficiente y lo que es eficaz. Si yo muevo el brazo así y eso me produjo 0,01 gramos de músculo, entonces hacer así es eficaz para hipertrofia. Oye, pero no tenéis peso, no importa. Si yo me mido, ya hagamos cuenta que tenemos una máquina nueva que mide hasta un sarcómero que te creció en un movimiento. O sea, tenemos un aparato imaginario porque no existe, que es capaz de medir cuando te crece, se produce un sarcómero extra en tu cuerpo.
Y determinamos que yo cuando hice esto, en mis músculos supinadores se produjeron 3 sarcómeros más. Entonces hacer esto es eficaz para hipertrofia, porque produce el efecto que estamos buscando, que es hipertrofia. En la magnitud es otra cosa, ¿ya? La magnitud ya viene a ser dado por la eficiencia. ¿Cuánto de esto tengo que hacer yo para tener una hipertrofia significativa? Ya es otro tema. Si yo digo tengo que hacerlo 24 horas al día para tener la misma hipertrofia que si yo lo hiciera con una pesa, hiciera supinaciones con una pesa de 10 kilos, entonces esto es menos eficiente, porque con la pesa de 10 kilos me va a demorar, qué sé yo, 5 minutos al día, y con la botella sola me va a demorar 20 horas del día. Entonces esto no es eficiente en cuanto al tiempo. Esa diferenciación tienen que tomarla para entender a lo que vamos ahora. Entonces, ¿la intensidad es necesaria para producir hipertrofia? Y la respuesta es, Jan, Sí, la es respuesta es, necesario. Sí, es necesario, pero en- simplemente no es no en el grado, o sea, en el nivel que la gente piensa, que sí o sí indispensable. ya, claro, es que si vamos a la palabra, la intensidad va de 1 a 10 o de 0 a 100. Entonces, claro que es necesario porque está intrínseca en el movimiento, o sea, todo movimiento tiene una intensidad. La cosa es, ¿cuánta intensidad es la necesaria? Y como dice Jan, no la que la gente cree. No es necesario llegar al fallo de la tarea para tener hipertrofia. Tampoco es necesario llegar a RIR 2 para tener hipertrofia. Siquiera es necesario llegar a RIR 5 para tener hipertrofia. Porque hemos revisado estudios desde los estudios que más dejan ver esto son los que miden la pérdida de velocidad en el movimiento. Lo hemos nombrado un montón de veces porque no es un estudio, son varios, y, y dejan ver que con una pérdida de velocidad aproximada que puede ser a un RIR 10, más o menos, ya se está viendo hipertrofia medible, ¿ya? Hay que ver ahí si es proporcional o no, pero es medible. ¿Puedes explicar un poquito cómo funcionan estos estudios, Jan? Los de pérdida de velocidad. Ah, sí, pues bueno, en estos estudios básicamente lo que se hace es que se le pide a los participantes desde el inicio de la serie movilizar cierta carga en un ejercicio, como podría ser, por ejemplo, press banca, a máxima velocidad. Entonces se toma en cuenta esa velocidad que se mide muchas veces en metros sobre segundos, creo que era, y se va midiendo en qué porcentaje o sea, qué porcentaje de pérdida de velocidad pasa a través de cada repetición. Entonces, por ejemplo, si quieren parar la serie a un 30% de pérdida de velocidad, se detiene la serie cuando ya las repeticiones hayan perdido ese 30% de pérdida de velocidad, que en este caso sería indicador de cierta fatiga. Y además, entendiendo que la pérdida de velocidad tiene correlación con la cercanía al fallo, a mayor pérdida de velocidad, entonces habría mayor cercanía al fallo. Y en esas equivalencias se ve cómo al trabajar incluso tan lejos del fallo como podría ser un RIR 10 o incluso hasta más, hay hipertrofia. Y ojo con esto, es significativa e incluso por ejemplo, en sujetos sanos y entrenados. Esto lo digo mucho porque se habla de que no, pero es que los estudios en los que se ve hipertrofia con RIR 10 se hacen, qué sé yo, en personas ancianas, qué sé yo, enfermas, cosas así. Y no, o sea, la verdad es que esos estudios son hechos muchas veces en personas entrenadas. Y es precisamente porque para el tema la pérdida de velocidad y aplicar el máximo esfuerzo se necesita un mínimo de experiencia, por ejemplo. Entonces es debido a esto que realmente esos estudios a nivel metodológico y para lo que nosotros estamos buscando probar son excelentes. Y pues bueno, por eso mismo es que nosotros los mencionamos tanto. Yo les voy a aterrizar a un ejemplo claro de qué sería un estudio o qué sería el medir la pérdida de velocidad.
Supongamos que nosotros vamos a mover un press bank, no, un prehombro para que se vea en la cámara. Un prehombro a un RM10. ¿Qué quiere decir RM10? Que estoy trabajando con una carga que me permite hacer 10 repeticiones hasta el fallo, ¿cierto? Yo parto y la indicación, porque estos estudios son los que más nos sirven, porque la indicación en estos estudios es realizar desde la primera repetición el máximo esfuerzo para poder lograr la máxima velocidad posible. O sea, aplican la máxima fuerza posible desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que obtienen un alto reclutamiento de unidades motoras desde la repetición uno, ¿ya? No necesitan ir escalonando el reclutamiento. Ya, si yo hago una repetición que puedo hacer 10 y hago la primera sin esfuerzo, porque no me pesa, voy a tener un bajo reclutamiento. Entonces, para yo poder hipertrofiar la fibra de alto umbral, tengo que activarla. Entonces, para activarla, tengo que esperar a que la fatiga vaya haciendo que a mí me cueste más, yo me deba esforzar más y vaya reclutando más. En cambio, en estos estudios no. Estos estudios piden que sea en máxima intensidad desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Máxima, perdón, no los voy a confundir con intensidad, máximo esfuerzo desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Que parten a la mayor velocidad posible que pueden mover la carga. Y a medida que va entrando la fatiga, esto se va ralentizando. Entonces ellos van midiendo cuando pierde cierta cantidad de velocidad del movimiento, ya sea 10%, 20, 30, 40, 50, 60, depende de lo que esté estipulado en el estudio, cortan y dicen ya, hiciste 3 repeticiones, listo, hizo 3 repeticiones al 20% de pérdida de velocidad. Otro grupo hizo a un 50% de pérdida de velocidad. Entonces, y fue haciendo repeticiones hasta que perdió el 50% de la velocidad que podía generar en ese movimiento. Y anotan, ya, tú hiciste 6 repeticiones con una pérdida del 50%. Hacen ese protocolo, la sobrecarga progresiva se utiliza también ahí, van aumentando las cargas igual o repeticiones dependiendo la pérdida de velocidad. Por ejemplo, al principio puede que haya perdido la velocidad a las 2 repeticiones y a las 3 semanas perdió esa velocidad con 5 repeticiones. Entonces ahí ya suben la carga, y se aplica la sobrecarga igual, para mantenerlo en un rango de repeticiones según lo que estipula el estudio. Entonces termina esto, 8 semanas, 12 semanas, y miden hipertrofia. Miden hipertrofia de los que perdieron 10%, 30%, 50%. Entonces hay estudios donde personas que hacían con el DRM, o sea que podían hacer 10 repeticiones al fallo, y se detenía cuando la pérdida de velocidad era del 10% y alcanzaban a hacer 2 repeticiones, una repetición ante esa pérdida. O sea que estaban entre RIR 9, RIR 8, RIR 10, medían y había hipertrofia. Y aquí no se puede decir, no, es inflamación. No, porque están haciendo 2 repeticiones, o sea, no pueden decir que es un exceso de volumen y está inflamado porque son 2 repeticiones apenas. Entonces y dejaban pasar los 4 días, obviamente, después del entrenamiento. Hay muchos de esos estudios que tienen buen protocolo y hay hipertrofia. Con esos estudios solamente ya se descarta 100% el hecho de que hayan solo 5 repeticiones estimulantes y se descarta el hecho de que la hipertrofia solo ocurra con cercanía al fallo. Obviamente, la hipertrofia de quienes hicieron pocas repeticiones fue menor que de los que les pedían que pararan con 50-60% de pérdida de velocidad, que son más o menos como un RIR 2, RIR 1. Ellos tenían mayor hipertrofia. Pero aquí entra de nuevo cosas que hemos hablado en otro capítulo y que a lo mejor las vamos a volver a hablar, que es el volumen de entrenamiento y cómo se mide realmente. Porque obviamente estos iban a tener más hipertrofia, no porque estaban más cerca del fallo, sino que porque hicieron mayor cantidad de repeticiones estimulantes. Es lógico, su volumen de entrenamiento era mayor que el de quienes paraban a las 2 repeticiones. Pero la intensidad no hizo la diferencia. Lo que hizo la diferencia fue el volumen de entrenamiento. Y esos son los primeros estudios con los que nosotros comenzamos a ver que la intensidad no era un pilar de la hipertrofia, que no es un pilar, es algo necesario,
Un pilar es algo que si no está no sostiene nada de lo demás. No es un pilar de la hipertrofia, es una herramienta, al igual que la frecuencia y que otras variables, tiempos de descanso, etcétera, en el cual nosotros buscamos con esas variables o maximizar o volver más eficiente nuestro entrenamiento, pero no son un pilar. Entonces, no es necesaria una alta intensidad para obtener hipertrofia. Es necesaria cierta intensidad. Porque como decía, una repetición es una intensidad baja, pero es una intensidad. Ahora bien, ¿qué es lo último que tenemos, Jan, que más corrobora esto en cuanto a estudios? En cuanto a estudios, bueno, yo hablaría precisamente de, ¿cuál podría ser? Los últimos dos que vimos, po, los de sobrecarga progresiva y los de directamente diferencia de RIR. Ah, sí, los directamente diferencia de RIR. Tenemos, Bueno, hay tres buenos, hay tres buenos. El de comparar un RIR 0, RIR 2, que era. bueno, RIR 0, RIR 2, ese creo que no lo vi, pero sí hay uno que me parece muy bueno, que es precisamente de pérdida de velocidad, que compara distintos RIR, pero igualando el volumen total, que creo que te lo mencioné, que se compara un RIR 0 contra un RIR 7, donde el grupo de RIR 0 realizó de 2 a 3 series, de 10 a 14 repeticiones, yendo al fallo, o sea, con la pérdida de velocidad máxima, contra un grupo que hacía de 4 a 6 series, de 5 a 7 repeticiones, yendo a un RIR 7, o sea, con una pérdida de velocidad mucho menor. Que se vio que la hipertrofia muscular fue similar entre ambos grupos, al igualar el volumen de entrenamiento, por más de que la diferencia de cercanía al fallo fuera diferente, por ejemplo. Ya, y ahí después tenemos otro que es que yo presenté hace poco en la historia y en unos videos, donde fueron RIR 4, RIR 5 contra el fallo, y RIR 4, RIR 5 obtuvo, igualaron el volumen de entrenamiento. Igualaron el volumen y tuvieron la misma hipertrofia. Y después tenemos otro, que ahí hay que un poco más interpretativo, que era sobre cómo afectaba la hipertrofia no realizar sobrecarga progresiva. Entonces un grupo partía y iba realizando sobrecarga progresiva a medida que pasaba el tiempo, y otro grupo se mantenía con el mismo peso y repeticiones de principio a fin del protocolo. Más o menos como a mitad del protocolo ya estaban como un RIR 5, RIR 6 los que no realizaban sobrecarga progresiva. Y al terminar, los que no realizaban sobrecarga progresiva, que estaban a un RIR 5, RIR 4, RIR 5, que es aproximadamente era el 50% del volumen que estaba moviendo el otro, tuvo aproximadamente un 50% de hipertrofia de los que iban al fallo. Digo interpretativo porque que hayan tenido exactamente el 50% o aproximado puede verse a más factores. Pueden deberse a más porque en ese estudio no especificaban bien si les pedían máxima intensidad al principio o no. Entonces, habían varias variables que nos faltaban como para decir esto estuvo de tal forma y por ende podemos certificar que la hipertrofia fue el 50% porque hicieron el 50% del volumen. Pero ya podemos ver ahí que hay una proporcionalidad. Con lo de igualar el volumen de entrenamiento, ahí ya, o sea, está fijo. Entrenaron a RIR 4, RIR 5 todo y igualaron volumen de entrenamiento de los que iban al fallo, y la hipertrofia fue casi, casi exacta en esos estudios. Eh, Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Ya? Bueno, y el otro estudio que te decía, donde compararon ir a RIR 2 y al fallo, y no había diferencia significativa. Y eso también tiene una explicación. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y ahí es donde se caen las personas que quieren hacer análisis mecanicista cuando no entienden cosas básicas de histología, de neurología, y por ende no los mecanismos en los que se están basando no les van a cuadrar a todo evento. Puede que cuadren
en ciertos eventos, pero no van a cuadrar a todo evento. No van a explicar todos los sucesos que pueden suceder, valga la redundancia, que pueden ocurrir, porque el mecanismo que ellos están interpretando está incompleto. ¿Y cuál es el mecanismo más común que ellos interpretan? Es que al 85% de la carga máxima, que te da 5 repeticiones, más o menos, se activan todas las unidades motoras. Por lo tanto, asumen que solo hace falta 5 repeticiones para obtener hipertrofia, porque son 5 repeticiones las que completan el paquete de máximo reclutamiento y la velocidad es lenta, por lo tanto, hay alta tensión mecánica. Pero ahí, como decíamos, fallan varias cosas. Y lo primero que falla es la etiología, y es que las fibras musculares que son comandadas por las unidades motoras de alto umbral, las fibras tipo 2X, tipo 2, también se fatigan rápido y más rápido de lo que la gente piensa. O sea, cuando tú le aplicas una carga del 85% a esas fibras, te duran 3 repeticiones y se agotan. ¿Por qué? Y aquí, como digo, siempre hay que irse a las bases. ¿Por qué se produce la fatiga local? ¿Por qué se fatigan las fibras? ¿Qué fatiga las fibras? Los metabolitos de desecho producto de la contracción de esa misma fibra, de la acción de los puentes cruzados. Entonces, si una fibra produce más fuerza, es porque tiene más miofibrilla. A su vez, como tiene más miofibrilla, tiene más sarcómeros trabajando, y a la vez las fibras tipo 2X, sus cabezas de miosina, son más eficientes en producir, en engancharse, en realizar el puente cruzado, que las tipo 2, o sea, que las tipo 1, porque tienen más ATPasa, entonces degrada más rápido el ATP, entonces el ciclo es más rápido. Y por eso es que se ve que el pic de fuerza de una fibra tipo 2X es más rápido, o sea, llega más rápido a máxima fuerza que una tipo 2, ¿ya? Pero a su vez, como produce fuerza más rápido, produce más desecho. Y más encima, tiene menos protección contra esos desechos. Lo gestiona de peor forma, porque no tiene los mismos mecanismos, o sea, tiene los mismos mecanismos, pero no son tan sofisticados como los de los tipo 2. Tiene menos mitocondrias, sus mitocondrias son menos eficientes, entonces tienen su sistema de salida de la membrana de esos desechos también es menos eficiente que el de las tipo 1, y por ende se fatigan mucho más rápido. Entonces, supongamos que tenemos fibras tipo 1, fibras tipo 2X, ¿ya? Esta produce esta cantidad de fuerza y esta produce esta cantidad de fuerza. Por cada repetición en la cual esta está produciendo su máxima fuerza, va a caer tanto, tanto, tanto. En cambio, esta, por cada repetición donde está produciendo su máxima fuerza, va a caer así. Entonces, las tipo 1 necesitan muy poca pérdida de fuerza para ya no soportar la carga y necesitar de las tipo 2, ¿ya? Pero es muy poco lo que pierden. Entonces van a poder seguir aportando cierta cantidad de fuerza hasta el final de la serie. En cambio, estas, si yo las solicito a su máxima capacidad de fuerza, van a caer muy rápido. Ya, pero ¿y por qué entonces obtienen tanto estímulo cuando yo hago un DRM a máxima intensidad si la solicito desde el principio? Bueno, porque yo no la estoy solicitando desde el principio a su máxima capacidad de fuerza, porque estas están aportando harta fuerza y la carga no me requiere tanta fuerza porque estoy en un 10 RM, no en un 5 RM. Entonces, la caída, la cantidad de fuerza que tienen que producir por fibra, aún estando activa, es menor. Y por ende, la fatiga es menor. Entonces, caen a un ritmo mucho más lento su rendimiento que cuando yo estoy con cargas pesadas. Entonces, estas fibras,
Posiblemente llegan hasta un RIR 2, RIR 1 o podrían llegar hasta el fallo incluso, cosa que no pasa en el 5RM. Y por eso es que tenemos estudios de resultados donde se comparan 3, 4RM contra 10RM y 10RM da más hipertrofia. Así de simple. Y para que este dé la misma hipertrofia, tiene que igualar el volumen. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que hacer más serie. ¿Ya? ¿Por qué, si nos han dicho que necesitamos un alto grado de tensión mecánica para que la fibra eh, señalice hipertrofia, cómo es que si yo al principio puedo hacer el movimiento rápido, igual se lleva estímulo a la fibra? ¿Qué pasa ahí, Ian? ¿Qué nos está pasando con eso? Pues bueno, en este caso, si hablamos de las fibras tipo 2 en general, siendo las fibras de contracción rápida, precisamente se llaman fibras de contracción rápida porque pueden producir tensión mecánica a mayores velocidades a comparación de las fibras de contracción lenta, o sea, alcanzan su pico de fuerza a más rápido. Entonces, debido a esto, cuando estamos en un 10 RM, por más de que la velocidad de contracción no sea tan lenta, si estas fibras musculares ya están reclutadas desde el inicio de la serie debido a un alto grado de esfuerzo, la velocidad de contracción puede ser lo suficientemente lenta para que estas fibras musculares produzcan suficiente tensión mecánica para señalizar hipertrofia. Y claramente, como la velocidad de contracción tampoco es excesivamente lenta, pero sí lo suficientemente lenta, la fatiga no va a ser excesiva como para que perjudique la producción de fuerza de estas fibras, a diferencia de, obviamente, de cuando ya estamos muchísimo más cerca del fallo. Y ahí es donde volvemos a lo que hablamos del principio. Si tú trabajas con 5RM, cargas pesadas, 5 repeticiones, a RIR 1, al fallo, no importa, ¿vas a producir hipertrofia? Sí vas a producir. ¿Es eficaz para hipertrofia? Sí es eficaz. Pero el rango de 8 a 12 ha demostrado ser más eficiente. Y es por eso que había el mito de que la hipertrofia había que trabajarla de 8 a 12 solamente, y de 1 a 5 era fuerza y más de 15 era resistencia. No había mucha mentira en eso. La diferencia era que con 1 a 5 también producíamos hipertrofia y con más de 15 también. Pero claro, con más de 15 hay más acumulación de metabolito y por ende se producen otras adaptaciones más en nuestras fibras que le ayudan a gestionar mejor la fatiga y por ende se hacen más resistentes a la fatiga. De 8 a La 12, la palabra clave sería eficiencia. eficiencia, claro, de 8 a 12 o 8 a 15 lo que tenemos es más eficiencia. O sea, menos fatiga por más estímulo, ¿ya? De 1 a 5 tenemos a lo mejor menos fatiga, pero menos estímulo también. Entonces, no es tan eficiente. Y más de 15 tenemos hipertrofia, pero mucha más fatiga, ¿ya? A medida que vamos aumentando las repeticiones. Pero, por ejemplo, habían unos protocolos que podríamos probar que son, qué sé yo, si yo hago 20 repeticiones, hacer las primeras 10 a una velocidad normal, no a máximo esfuerzo, porque un RM20 es muy liviano para yo hacer el máximo esfuerzo. Final de cuentas, se va a mover demasiado rápido la pesa, aunque yo tenga mucha activación, posiblemente la tensión mecánica va a ser muy baja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Las primeras 10 las hago controlada y cuando empiezo la 11 empiezo a acelerar. Y ahí podría aprovechar esas primeras 10 para fibras tipo 2, o sea, tipo 1, perdón, que van a estar activas, van a tener cierto estímulo y cuando yo comienzo a acelerar de la 11 hacia adelante, voy a activar todas las demás fibras y ya voy a empezar a darle estímulo a las demás. Y voy a tener 10 para las demás y 10 extra para las tipo 1. Esa es una hipótesis nomás, una idea que se nos ocurrió por ahí, basándonos en mecanismos, pero no está comprobado, así que el que lo quiera probar lo prueba, pero es solamente una idea. Bueno, entonces ese 812, como decíamos, es más eficiente, justamente se basa, o sea, los resultados se ven, están, es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente?
por lo que les dijimos nosotros de que podemos obtener un alto reclutamiento desde el principio, por la característica de las fibras tipo 2 y por un hecho que eh, tampoco está probado en un estudio en particular, pero lo podemos sí, lo podemos deducir de estos estudios de pérdida de velocidad, y es que la tensión mecánica que necesita una fibra para señalizar hipertrofia no necesita ser máxima, simplemente necesita pasar cierto umbral. Y al parecer ese umbral no es tan alto. O sea, la tensión mecánica que tiene que producir una fibra para generar hipertrofia no debe ser tan alta y basta entonces que esté activada y que genere cierta grado de tensión mecánica. ¿Dónde más nosotros vemos este fenómeno de que no es tan alta la tensión mecánica que necesitamos para señalizar hipertrofia? En el hecho de que un 30 RM, o sea, 30 repeticiones al fallo, igual producen hipertrofia. Y 30 repeticiones al fallo están generando una tensión mecánica bajísima en cada repetición. ¿Por qué esto? Porque no es verdad que la tensión mecánica de todas las fibras sea mayor hacia el final a más intensidad, ¿ya? Hacia el final de la serie al fallo. ¿Por qué? Porque, o una lógica física. Si tú tienes todas tus fibras con alta tensión mecánica, quiere decir que cada fibra está produciendo mucha fuerza. Y además, hacia el final sabemos que tenemos muchas fibras reclutadas. Por lo tanto, el músculo total, con muchas fibras reclutadas y cada fibra con alta tensión mecánica, tendría que estar produciendo mucha fuerza. Y si estuviese produciendo mucha fuerza con un RM30, no estaríamos fallando. De hecho, si la lógica fuera que a más lentas son las repeticiones, más fuerza genera cada fibra, el fallo no existiría. O sea, sería un círculo vicioso. Sería cada vez, en realidad, una paradoja directamente. Porque más lento generaría más fuerza y más fuerza genera más velocidad. Entonces es una paradoja eso que no tiene sentido siquiera. En realidad ni siquiera tiene sentido. Yo no sé ni por qué nosotros creímos eso. En algún momento llegamos a pensar de que la tensión mecánica era alta para todas las fibras cuando íbamos llegando al fallo y la velocidad era menor. Si ni siquiera tiene sentido físico y nada se escapa a la física, o sea, el músculo no está fuera de las leyes de la física del universo. Entonces, si el músculo estuviera generando más fuerza hacia el final de la serie, la velocidad de contracción debería ser más rápida y no más lenta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay un punto donde se genera más tensión mecánica en base de algunas fibras, en base a la lentitud de otras. Estas se aprovechan que no tienen fatiga, que el movimiento está lento, llegaron recién al juego, entonces tienen tiempo de producir eh, al- muchos puentes cruzados y por ende alta tensión mecánica, pero eso dura nada. ¿Por qué? Porque esas fibras que se agregan al juego al final son las tipo 2X, por lo tanto duran un par de repeticiones, posiblemente una, generando esa alta cantidad de fuerza y después decae y empiezan a bajar su capacidad de generar fuerza nuevamente. Entonces, lo que sabemos es que si podemos producir hipertrofia moviendo cargas del 40%, del 30%, quiere decir que la fibra muscular no necesita producir grados de tensión mecánica tan alta para señalizar hipertrofia, que estamos moviendo toda la serie cargas bajas. Por ende, nunca, nunca el músculo necesitó generar alto grado de tensión mecánica. Algunas fibras sí en algún punto, pero en puntos muy específicos nomás, no durante toda la serie. Entonces, eso ya nos deja ver también que la tensión mecánica no necesita ser tan alta. ¿Y cómo más se comprueba eso? Bueno, con el hecho de que con 10 RM tenemos hipertrofia, con el hecho de que igualando volumen entre un RIR 5 e ir al fallo se consigue la misma cantidad de hipertrofia. Y por último, la última explicación que nos deja ver que un RIR 2 y un RIR 0
no tienen mucha diferencia, es justamente el estudio que vio que en las últimas repeticiones hacia el fallo, y esto comprueba también el hecho de lo que les digo yo, que las fibras tipo 2 no llegan hasta el final produciendo altos grados de fuerza, entonces no tienen las repeticiones estimulantes, las últimas 5 esas que dicen, y es que se vio en un estudio que cuando llegábamos al fallo constantemente se producía una adaptación en las unidades motoras de bajo umbral, o sea, las tipo 1. ¿Qué pasaba? Aumentaban su frecuencia de disparo. ¿Qué produce un aumento de frecuencia de disparo? Produce más fuerza, ¿ya? Porque está activando más veces por segundo, digámoslo así, o por microsegundo, la misma fibra. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Justamente porque esas fibras tipo 1 tenían que compensar la pérdida de fuerza de las fibras tipo 2 para esas últimas repeticiones. Es por eso que aunque llegamos al fallo, esas dos repeticiones extra que estamos haciendo no tienen un crecimiento significativo contra esta RIR 2 porque las unidades motoras que están ahí activas o que están produciendo la tensión mecánica necesaria son las de bajo umbral que crecen muy poco. Entonces, en 12 semanas no hay un crecimiento significativo de esa unidad motora extra. Quizás si midiéramos el mismo protocolo en 6 meses, sí veríamos una diferencia entre ir al fallo y RIR 2, pero al corto plazo no, porque es poco eficiente, ¿ya? Y eso ya nos deja ver que si nosotros queremos ser eficientes, deberíamos estar entre 8 y 12 y a un RIR 1 o 2, no al fallo, incluso hasta 3. ¿Qué más se puede agregar, Jan? Ya que me volví loco. Bueno, justamente para agregar un estudio que te mencioné el otro día, en el cual, bueno, hay tres grupos, pero en este caso me centraré en dos grupos de cargas ligeras, que ambos utilizaron 30% del 1RM, que para quienes no sepan, esos son fácil más de 30 repeticiones, en el cual uno de los grupos fue al fallo y otro dejó varias repeticiones en reserva. En este caso se midió la hipertrofia de las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, que se observó que el grupo que llegó al fallo tuvo crecimiento en las fibras tipo 1, pero el grupo que no llegó al fallo no tuvo algún tipo de crecimiento significativo en las fibras tipo 1. Pero en el caso de las fibras tipo 2, las fibras tipo 2 crecieron igual en los grupos que fueron y no fueron al fallo. Y ahí en ese estudio se comprueba lo que acabo de decir yo. ¿Ven? Sí, Jan, por eso es que Jan es el jugador de oro de este equipo, porque a mí se me ocurren ideas, yo hago conclusiones y Jan siempre encuentra un estudio que me viene a respaldar. Siempre hay un estudio ahí que encuentra Jan con el que podemos decir, sí, esto era como lo pensé. O, ojo, también encuentro estudios que dicen, estoy hablando estupideces. Así de hecho. Estoy Toca, hablando toca hacer estupideces, no funciona así como lo pensé. Porque esto es así. Hay que atreverse a sacar estas conclusiones, obviamente, con los argumentos válidos, no que nazcan de la nada. Pero a veces nos faltan ahí ciertos temas que revisar, que se nos escapan, conocimientos que no tenemos, y cuando vamos a un estudio de resultados demuestra que no cuadra, no funcionó, ¿ya? Funciona para otros protocolos, para este no. ¿Por qué? Hay que estudiar más. Pero en este caso, lo que se vio en ese estudio que les estaba comentando yo, concuerda 100% con el estudio que acaba de nombrar Jan. Y eso es bueno. Cuando pasa eso es bueno porque quiere decir que vamos por un buen camino. Eh, bueno, ya para finalizar, lo que quiero decir ahora es otro otro tema que la gente saca mucho de contexto, y es que decir que un RIR 5 produce hipertrofia no es decir, oye, tienen que entrenar a RIR 5. No, porque estamos volviendo al tema de que una cosa es lo eficaz y otra cosa es lo eficiente. Y no es eficiente
entrenar a RIR 5 o a RIR 6 porque tendrías que hacer muchas más series, vas a estar mucho más tiempo en el gimnasio, vas a ocupar tiempo que yo siempre encuentro que es valioso para que uno lo pase o con la familia, o estudiando, o progresando en la vida, o armando tu carrera, o inclusive viendo anime, que puede ser más provechoso que pasar tiempo en el gimnasio haciendo cosas de más, ¿ya? Eh, pero, saber que a un RIR 5 puedo producir hipertrofia e incluso puedo producir la misma hipertrofia que al fallo si aumento el volumen, es muy necesario saberlo para un entrenador. ¿Por qué? Porque te van a tocar gente que tú no vas a poder llevar al fallo simplemente. No importa, incluso pueden llegar avanzados. Le vino una tendinopatía en el tendón del cuádriceps. Eh, tiene una personas que llegan con presión alta, personas que sufren ataques de ansiedad, eh, sí, o personas con mala termorregulación, eh, personas con problemas como el asma, por ejemplo, donde nosotros no podemos llevarlo a una intensidad aeróbica muy alta, entonces, por ejemplo, una sentadilla o un patrón de sentadilla, cuando tú lo llevas al fallo, tiende a requerirte mucha condición aeróbica y una persona con asma quizás, un asma no tratado, un asma quizás que no ha evolucionado bien todavía o que por lo contrario evolucionó mal, va a tener problemas para quizás llegar al fallo y es bueno saber que con un ritmo más lejos tú lo puedes entrenar bien. Tú parece que tenías asma, ¿no, Jan? ¿O Sí, no? Sí, tú tienes asma. ¿Te ha pasado sí, algún episodio de repente como que te agites demasiado en algún ejercicio? sí, me mareo bastante. Incluso Entonces, hasta en el bíceps pasa que ha pasado a veces que cuando llego al fallo, pues bueno, me mareo y casi que me caigo. O sea, claro, evidentemente haciendo cardio lo he mejorado, pero noto que es algo que no le pasa a otras personas, por ejemplo. ven, entonces, bueno, aquí tenemos un caso directo, pero hay varios eventos que vas a tener que sobrellevar con tus asesorados en los cuales saber que pueden seguir entrenando a un ritmo alto y aumentando el volumen y tener los mismos resultados. Entonces, no va a ser un atraso. Y ahora, es más, ya cuando estamos hablando de gente que compite, que tú no puedes perder un mes en trabajar de forma poco eficiente eh, o poco eficaz más bien, un mes trabajar de forma poco eficaz en pos de una competencia próxima y tú necesitas que él siga produciendo un grado de estímulo por sesión de cierto tamaño, pero se te lesionó manguito rotado, rodilla, qué sé yo, un esguince de tobillo, lo que sea, que tú tengas que manejar a cierto nivel de dolor que no puedes sobrepasar o que tengas que cuidarlo para que la lesión no se afecte más. Saber que puedes trabajar a RIR 4, RIR 5, dándole más volumen de entrenamiento y de esa forma vas a poder hacer una rehabilitación conjunto con un aumento de masa muscular es necesario para un entrenador saber esas cosas. Es totalmente necesario. Para un entrenador, bueno, los kinesiólogos lo conocen, los fisioterapeutas lo conocen, pero ellos como no se enfocan a la hipertrofia, ellos saben que una persona con una lesión puede entrenar, ¿ya? Eh, pero son un poquito más conservadores con eso generalmente. Ellos buscan rehabilitar, no buscan un alto rendimiento mientras rehabilitan. Pero si podemos conseguir un buen rendimiento mientras rehabilitamos, manejando estas variables. ¿Algo más para cerrar, Jan? Pues bueno, resumiría este episodio del podcast en justo eso, que el tema de la intensidad precisamente trabaja en un umbral en el cual a partir de que tú pasas de ese umbral, la intensidad es suficiente para que el resto ya sea volumen de entrenamiento en términos de hipertrofia, que en este caso no sabemos dónde puede estar, o sea, es algo que puede variar mucho en función de la población, el ejercicio, el contexto, etcétera,
pero muy probablemente pueda estar incluso por encima de un RIR 10. Entonces, ¿qué nos deja esto? Que realmente, si bien si tu objetivo es tener hipertrofia de forma eficiente, debes entrenar cerca del fallo, esta información de que entrenando relativamente más lejos del fallo puedes obtener hipertrofia, mantener las ganancias musculares, la condición física, etcétera, realmente nos puede ser de gran ayuda para diversos contextos, ya que no podemos cerrarnos a que todo es optimizar la hipertrofia de la forma más eficiente posible, porque al final va a haber contextos en los cuales simplemente no se pueda, que el objetivo sea otro. Exactamente. Entonces recuerden que ustedes tienen que manejar todas las variables. Ir al fallo tampoco es inútil. Produce varias adaptaciones que te van a servir igual, neuromusculares, psicológicas y morfológicas. Pero no es necesario en pos de la hipertrofia en sí. ¿Ya? Son todas estas variables que hay que manejar dentro del entrenamiento, dentro de la planificación de una persona y dentro de la individualización de cada sujeto que tú vas a tener a tu cargo, que es una persona y es importante que lo veas como eso, una persona, no un número más dentro de tu planilla. Entonces tienen que tener las consideraciones y tratar de dar el mejor servicio posible. Con esto terminamos, entonces, un gusto Jan nuevamente. Con Jan estamos trabajando en un trabajo, oye, estoy bueno para la redundancia. Hablando de redundancia, eh, estamos trabajando en un proyecto de investigación que ojalá que nos resulte. Y si nos resulta, vamos a publicar en una revista nuestro primer paso a ser investigadores profesionales. Eh, con esto nos despedimos. Gracias por un nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente.